uno con esa cultura y poquito a poquito lo ha ido llevando al encuentro con Jesucristo. Estamos hablando de una zona en Yurimaguas, es el límite, una zona limítrofe entre Perú y Ecuador, en una selva totalmente tupida y muy poco comunicada hasta nuestros días, ¿no? Entonces sí, de cuando en cuando hay estos misioneros que todavía se van descubriendo, como efectivamente leímos la noticia de este grupo, ¿no? Que le corresponde, si no me equivoco, al obispo, en este caso Puerto Maldonado, el afrontar este nuevo desafío y también este don que Dios nos da de poder conocer más gente para poder llevarle el anuncio del Evangelio, ¿no? Pero realmente a mí se me cuadricula la cabeza, ¿no? Porque hay un idioma universal, un idioma corporal universal, salvo un país europeo, uno de estos pequeños países eslavos, en donde para ellos, cuando uno gesticularmente dice sí, dicen así, sí, ¿no? Y no, así, ¿no? Pero es una cosa bastante extraña. Yo pienso que hay un lenguaje corporal innato, infuso, que todo el mundo lo tiene. Pero lo que usted ha señalado, y era lo que yo me quedo pensando, y era lo que yo quería preguntarle. Si hay gente que vive en Arequipa, Perú, que han estudiado en colegios religiosos, ¿no? Y aún habiendo estudiado en colegios religiosos, no les entra en la cabeza la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo lograr gente que ni siquiera habla el castellano, que tienen 5.000 años de adorar, no sé si a los árboles o algún tipo de felino o a un cocodrilo por su fortaleza? ¿Cómo variarles el esquema? Porque yo inclusive pienso que genéticamente se transmite algo de eso. Entonces, debe ser un desafío enorme, ¿no? Sí. Y digamos, en esa batalla, la Conferencia Episcopal Peruana, ¿cómo va? Claro. ¿Va ganando? Entonces, sí, yo pienso que sí. Vamos a ver, cuando uno se encuentra con pueblos, digamos así, que están en un estado todavía muy primitivo, por decirlo de alguna manera, que fue, digamos, también la experiencia de la primera evangelización en ciertos sectores a nivel mundial. Entonces, hay dentro de todo una ventaja respecto al aspecto religioso. ¿Cuál es la ventaja? Es que el hombre en su estado natural es un hombre religioso. Entonces, él reconoce la existencia de seres supremos. No digo uno, porque el monoteísmo es revelación. Las culturas precristianas o prejudeo-cristianas son en general todas politeístas, ¿no? Pero sí aceptan la existencia de seres superiores, ¿no? A quienes les dan ellos una concepción antropomórfica, una forma humana, ¿no es cierto? Entonces, al creer de todos modos en seres superiores, esto de algún modo facilita. Es distinto de encontrarte con un ateo que no cree en nadie, que está de regreso de la religión, digamos así, ¿no? Que de regreso, ya fue, ya vino, ¿no? ¿Cuál es el gran desafío? ¿Y qué es lo que hacen los misioneros? Evidentemente, lo primero que tiene que hacer un misionero es acreditarse. ¿Cómo? No con un carnet de la Conferencia Episcopal, sino con sus obras, ¿no? Esto, en el caso de la primera evangelización del Perú, se han hecho muchos estudios muy interesantes de descubrir. Llegan los españoles, con los españoles llegan los misioneros, pero claro, eran blancos igual que ellos, se vestían más o menos igual que ellos, porque en esa época se vestían con capas y todo, más o menos igual que ellos, comían las mismas comidas que ellos, tenían costumbres hasta cierto punto similares. Entonces, los nativos, nuestros antepasados nativos, ¿no?, los identificaban como parte de un mismo pueblo, de un pueblo que venía a conquistar, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es que los nativos empiezan a seguir a los misioneros?
Conocemos el caso de Atahualpa. Atahualpa no entendía nada, la Biblia la tira al piso, ¿no? Pues no entiende nada, enseñan la cruz, no significa nada para él. ¿Cuándo es que los antiguos empiezan a ser misioneros? Cuando se empiezan a dar cuenta que los misioneros los defienden a ellos contra los abusos de los conquistadores. Ahí ven una diferencia. Entonces es lo primero que tiene que hacer un misionero, lo que hizo Jesucristo. Jesucristo se acreditó. Él usó los milagros que le permitían su naturaleza divina, pero para demostrar que, sobre todo para demostrar este amor al hombre, esta preocupación por el ser humano, ¿no? Lo primero, de esta manera se acreditó como uno que ama, que viene a ayudar. Es lo mismo que tiene que ser un misionero inicialmente, ¿no? Acreditarse como uno que ama al hombre, que viene a ayudar al grupo, a la comunidad, etcétera, etcétera. Y de ahí poquito a poquito entablar este diálogo y poquito a poquito desde su propia experiencia también dar un testimonio de la fe. Cuando uno estudia la primera evangelización del Perú es sumamente interesante ver cómo los misioneros han ido llevando poco a poco a los nativos a la fe, ¿no? Buena cuenta sería, en un resumen, porque tenemos que ir a la pausa, hechos son amores. Exacto, y no buenas razones. Y con eso, amigos televidentes, voy a la pausa y en unos momentos regresamos con Monseñor. Permiso. Amigos televidentes, nuevamente con ustedes, con Monseñor Javier del Río Alba, con quien estábamos conversando acerca de la Conferencia Episcopal Peruana, tema realmente para nosotros novedoso, al menos para quien les habla, complejo. Monseñor, usted nos hemos entretenido porque es apasionante hablar de la religión y la selva peruana, pero el tema era la Conferencia Episcopal Peruana. Pregunto, ¿el objeto en sí cuál es el de la conferencia? Bueno, el objeto principal es el ser un medio para que los obispos podamos vivir del mejor modo posible lo que se llama la comunión afectiva y efectiva entre los miembros del colegio episcopal, ¿no? Es decir, una comunión, el rezar juntos, como decíamos antes, el ayudarnos en caso de necesidades de unos o de otros, y al mismo tiempo el ver juntos aquellos programas pastorales que podrían ser útiles a todo el país en su conjunto en la medida que respondan a las necesidades de todos, ¿no? Entonces es un órgano de comunión y de trabajo conjunto. Habla usted, Monseñor, de colegio, y colegiado yo entiendo que es cuando dos o más personas tienen que coincidir en algo. Colegiado es un tribunal en el Poder Judicial. Otro órgano colegiado puede ser en una comisión en el Congreso. Sí. Ahora, en función a eso me lleva a pensar que la Conferencia Episcopal tiene una estructura. Usted nos dijo que un obispo no era más que otro obispo, pero sí tiene que haber una jerarquía, porque es igual que el ejército. Si no hay una estructura, hay barbarie. Usted es vicepresidente de esta conferencia. Yo le quisiera preguntar quién es el presidente, quiénes son el otro vicepresidente, quiénes son los otros cargos, y cómo es que han sido elegidos y por quién han sido elegidos. Muy bien, sí. Pues ciertamente tenemos una estructura orgánica, ¿no es cierto?, que tiene por finalidad servir a esta comunión colegial, ¿no? El presidente es Monseñor Salvador Piñeiro, que es el actual arzobispo de Ayacucho, ¿no? El otro vicepresidente es Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, ¿no? Y el secretario general es Monseñor Lino Panizza, que es el obispo de Caraballo. Los cuatro conformamos lo que se llama la presidencia,
¿no? El órgano que se llama presidencia. Luego está el Consejo... ¿Y actúan colegiadamente o tienen funciones diferentes? No, o sea, la presidencia actúa de modo colegiado. Luego el presidente, él solo, pues representa la conferencia episcopal en algunas circunstancias, en ausencia del presidente, uno de los vicepresidentes, ¿no? Y el secretario general, como decíamos, es el que ve la vida cotidiana de coordinación de toda esta estructura y estas comisiones episcopales, ¿no? Entonces, luego tenemos el Consejo Permanente, esa especie de directorio, ¿no?, del que formamos parte la presidencia y otros obispos. Hay, por ejemplo, un obispo que representa a la costa, otro representa a la sierra, otro representa a la selva. Luego hay obispos que se llaman de libre elección, 3 que la Asamblea elige libremente, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy en el Consejo Permanente como vicepresidente, pero los 2 periodos anteriores estuve como representante por la sierra, ¿no? Arequipa se le considera sierra, aunque no estemos todos de acuerdo, pero a nivel de la estructura se considera, ¿no? Y luego, antes de eso, también estuve en el Consejo Permanente como vicepresidente, porque antes también fui vicepresidente. Entonces, este Consejo Permanente es una especie de directorio, como decíamos hace un momento, ¿no? Entonces, pero, repito, fundamentalmente son órganos de servicio, ¿no?, más que de mando. Correcto. Ahora, la Conferencia Episcopal Peruana, respecto de nosotros los fieles, ¿en qué nos favorece o nos desfavorece? La pregunta es, para un fiel, ¿la existencia de la Conferencia Episcopal Peruana es trascendente o es intrascendente? Sí. ¿Para él es lo mismo que exista o que no exista? Esa es la pregunta. Muy buena pregunta. Yo pienso que en la vida cotidiana, ¿no?, los fieles no son conscientes, ¿no?, de la existencia o de la trascendencia de la Conferencia Episcopal, porque por lo general no saben, la gran mayoría, diría casi todos, no saben qué es lo que hace la Conferencia Episcopal. Entonces, por ejemplo, muchos no saben que las lecturas que se están haciendo los domingos en la misa, como digo, con un lenguaje mucho más inteligible para los fieles, es trabajo de la Conferencia Episcopal. Muchos no saben que el que hoy día pueda haber en determinada vicariato 2 o 3 sacerdotes de una diócesis que no es el vicariato, forma parte de esta vida de la Conferencia Episcopal. Muchos pues, pueden no saber que determinados proyectos de desarrollo se están financiando con una campaña que se llama Campaña Compartir, que la hace la Conferencia Episcopal a nivel nacional. Entonces, aunque en el ideario, en el imaginario de la gente, la Conferencia Episcopal no tiene un peso específico en su vida, en la vida de los fieles, no son conscientes, pero ciertamente la conferencia brinda un enorme servicio a la Iglesia en el país, sin violar la autonomía de cada obispo en su diócesis, que no depende de la Conferencia Episcopal, sino directamente del Papa, ¿no?, del Santo Padre. Ahora, es una pregunta medio mortificante tal vez para usted. Si no existiera la conferencia, ¿en qué me habría afectado yo? Bueno, la conferencia no existe hace muchos años tampoco. La Conferencia Episcopal se empezó a crear hace 50 años y de hecho la Iglesia ha vivido durante siglos sin conferencias episcopales, eso es cierto, ¿no? Lo que existían antes, inicialmente, lo que se creó muy rápido en la Iglesia, lo que llaman provincias eclesiásticas, que eran pues la comunión de un grupo de iglesias particulares con un obispo, en este caso arzobispo, ¿no?, que era el primero entre pares, el primum inter pares, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en Arequipa tenemos la provincia eclesiástica de Arequipa, que la preside el arzobispo de Arequipa, y de la cual forma parte la diócesis de Puno, la diócesis de Tacna y Moquegua, la prelatura de Chuquibamba, la prelatura de Juli y la prelatura de Ayaviri. O sea, fundamentalmente lo que es la provincia de Puno, Tacna, Moquegua y casi toda la provincia, el departamento de Arequipa. El departamento de Puno, el departamento de Moquegua y casi todo el departamento de Arequipa. Ya se vivía entonces, antes de la Conferencia Episcopal, esta comunión y esta ayuda mutua a nivel más reducido. Ahora, con la globalización, con etcétera, etcétera, entonces se ha visto por conveniente esta mayor unión, facilita también los nuevos medios de comunicación, la nueva unión, una mayor unión. Entonces, ¿a qué afectaría? Yo creo que afectaría, por ejemplo, a nosotros aquí en Arequipa, ¿no? Tal vez no tanto como en otras regiones, pero como decía, por ejemplo, no se contaría con estos servicios de publicaciones
estos servicios de agentes pastorales, estos servicios también de cara al Estado. La relación Iglesia-Estado pasa mucho cuando se trata de gobierno central, pasa por la conferencia episcopal, etc. Entonces no contaríamos con este medio, con este instrumento, ¿no? Y yo creo que de hecho la conferencia episcopal es una cosa buena en la medida en que no se sobredimensione tampoco, ¿no? Ya cuando se cae en el riesgo o en el peligro de querer que la conferencia sea una superestructura intermedia entre la diócesis y la Santa Sede, no, entonces ahí estamos pervirtiendo el concepto de conferencia episcopal, ¿no? De alguna forma, no sé, concluyo, podría darse el caso que de no haber la conferencia episcopal peruana, en un momento dado Arequipa podría caer en lo que cae en muchas ciudades de Europa, donde hay una misa una vez al mes, el resto del mes es solamente museo, y a donde van solamente esta misa 4 o 5 fieles porque ya se olvidaron. Bueno, sí, yo creo